Esta lucha estará sancionada por el comisionado en turno, don Rafael Núñez, mejor conocido como Scorpio. Por el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En una esquina, los retadores Averno y Mephisto. En la esquina opuesta, los actuales campeones mundiales Atlantis y Blue Panther. Señoras y señores, una lucha de protocolo donde va en juego el cinturón mundial de parejas versión consejo. Un ambiente formidable, las porras divididas, el público, eso sí, en comunión con los gladiadores, en una comunicación que se logra en todo el planeta Tierra. Ahí está Scorpio Jr., el comisionado, el hombre que va a sancionar esta lucha y que la tiene que llevar, por supuesto, a buen término. Un hombre conocedor cuando estamos viendo este bosque de piernas. Es un regalo de Televisa Deportes para todos nuestros aficionados. Aquí está la toma del bosque. En el bosque, una chinita me encontré, doctor Gilberto Alfonso Morales. Y era la que trabajaba en el café allá de ayuntamiento. Bueno, aquí estamos en la primera caída, toda la carne al asador. Cuando tenga oportunidad, ría. Eso le evitará algunas enfermedades. En la relación conyugal debe de haber humor. Eso es cierto, doctor, certísimo. Ojalá escucharan todas las señoras. Cuando te la pasas haciéndola de jamón, te arrugas más rápido. Es cierto. Miguelito. Bueno, señoras y señores, una batalla donde están en disputa estos cinturones. Son universales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los actuales monarcas, Blue Panther y Atlantis. Vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza. Una lucha que en teoría debe ser sensacional. Hay clase en los 4 elementos, conocimiento de lo que es el catch. Y bueno, pues la batalla que deberá desarrollarse dentro del terreno de la técnica. La toma bellísima esta, donde de pronto este escenario da la impresión de ser un rombo. Y en realidad, pues es un cuadrado perfecto. Aquí a ras de lona aparece Blue Panther con esta cruceta a las piernas de Averno. Este Averno de una gran familia luchística. Su padre Rodolfo Ruiz, sobrino del Rizado Ruiz, que tiene una manera singular de caminar en el cuadrilátero. Y tiene ciertos detalles en la manera de desplazarse en el cuadrilátero Averno. Ahí está haciendo el relevo con Mephisto. Dice Baby Richard que no le permite la entrada a Mephisto, imponiendo ahí la autoridad. Y así nos estamos acercando a este cuadrilátero con historia y tradición. ¿Por qué no nos deja entrar Richard, doctor? Porque hay un orden, Magadán. Ah, vaya, nada más quería saber. Se reservan el derecho de admisión, ¿estás de acuerdo? Claro, doctor, sí. Pues ni que fuera un bar, doctor. ¿Cómo que se reservan el derecho de admisión? Por eso no lo dejó entrar. Los rudos tienen VIP, doctor. Ah, picaporte, quieres decir. No, VIP. Very important person. Cuando están mandando al otro extremo a Averno. Este es Atlantis. El ídolo de los niños, así bautizado por Alfonso Morales. Amables amigos, aquí estamos en el arranque de esta confrontación mundialista. La historia señala desde ¿Por qué no lo 1900... dejan pasar, doctor? Mephisto ya tiene su pase. Lo mismo está sucediendo. ¿Perdón? ¿El doctor lo bautizó Atlantis? Sí.
Ya nomás. desde que era pequeño. Ándale. Sí, no hubo bolo ese No le día. conocía esas virtudes. Oye, no hubo bolo. Eso sí no te lo sé decir, doctor. De manera, señoras y señores, que la historia relata. En la remembranza del 33 a la fecha, la pareja ideal, querido Miguel, querido Leo, Carlos el Tarzán López y el inolvidable Enrique Llanes González. Sí, así es. Y vaya que si la lucha mexicana ha brillado precisamente por las parejas. Hubo una etapa importante en la que brillaron intensamente muchísimas sociedades. Y bueno, pues gran parte de esa historia brillante está en ese soporte de la sociedad, de la pareja. La lucha de relevos sencillos. Sí, doctor. Recordarás una de las más grandes de la historia, el torbellinesco y de enorme personalidad, René Escopetes Guajardo y Karloff Lagarde. Así es, cuando tenemos aquí a Blue Panther, se lleva patada de Mephisto, llega por la espalda a Berro y ahí va sobre Atlantis este Mephisto. Están tomando al maestro de la comarca lagunera, Blue Panther. Ahí llega Mephisto con la de a caballo. La patada ahí sobre la cabeza, sobre el rostro de Blue Panther. Baja rápido Mephisto, mete a Atlantis. Lado a lado, vaya codazo. Los retadores vienen en plan grande, Lobardo. Tal es así, Miguel. Atlantis, ídolo de los niños. Y esta doble desnucadora, doble equipo. Los tres latidos que cuenta el profesor Ruiz. Y este arroz prácticamente está cocido, como son relevos sencillos. No hay un capitán, de tal manera que tienen que rendir a ambos. El maestro lagunero aquí es el segundo al turno. La desnucadora impresionante. Qué manera de arribar de estos rudísimos de 5 estrellas, 7 suelas y gran turismo que mandan a saludar a Denver, Colorado. Allá nos escuchan. Y muchas gracias a toda la afición por el rating, doctor Alfonso Morales. Y allá en Denver, Colorado, en Denver, si mal no recuerdo, está la hija del inolvidable don Antonio Aro Oliva y de su esposa Nadia Aro Oliva. La recordamos con muchísimo gusto y con un gran cariño hasta Denver, en el estado de Colorado. Ve nada más, puros personajes extraordinarios de la lucha libre, así lo ve Miguel. Vaya desnucadora ahí a la limón sobre el ídolo de los niños, Atlantis. Presa fácil. 3 segundos fuera. Observen ustedes el tratamiento para este hombre. Ahí quedaba de cara a las lámparas, contaba el profe Rodolfo Ruiz. Después el mismo tratamiento para Blue Panther, la educadora aplicada por Averno, contando con el apoyo de Mephisto. Vaya forma de azotarlo. Se lo llevaban también con las espaldas claras. Ahí estaba el conteo. De esta manera los retadores se han anotado la primera caída. Señoras y señores, este sábado y domingo, Leobardo, El concurso de la señorita Bikini. Y participa esta edecán que vieron ustedes de nombre Alicia. Lo que pasa es que le estábamos haciendo de emoción para que se emocionaran los técnicos. No, esta niña no sabe de lucha libre. Dice que son los más poderosos. Mira, vino un jovencito de 6 años de edad que manda felicitar a su abuelita, Ofelia Campos, que cumple año. Ah, vaya. Que nos invita al pastel. Bueno, saludos, querida abuelita Ofelia Campos, de parte de su nieto. Aquí estamos en esta que es la segunda caída. Está el ingrediente juvenil superando todas las expectativas. La verdad es que juventud contra experiencia, por eso lo que señala Miguel con un gran acierto. Por un lado el oficio y por el otro lado la juventud, el ímpetu, la dinámica, la entrega, la revolución. Va a ser un ingrediente extraordinario. La llamada enjundia.
Señoras y señores, ahí está Averno. Hace unos días, Mephisto y Averno habían ganado ya el lugar para estar aquí en la México Catedral. Observen esto. Prácticamente están dejando fuera de circulación al maestro lagunero. Así es que no fue gratuito esto de luchar por el campeonato, doctor. Sí, pero la verdad es que la dinámica de los campeones del mundo ha venido muy a menos. Se está imponiendo la juventud, Divino Tesoro. Y la verdad, la balanza se está inclinando del bando de los rudos. Sí, así es, efectivamente. Bueno, pues ahí está el empuje. La audacia, el entusiasmo, el ensueño, como decía don Jaime Torres Bodet. Y bueno, pues estos jóvenes gladiadores quieren el triunfo. Sin embargo, aquí están reaccionando ya Atlantis y Blue Panther. Atlantis está tomando a Averno. Blue Panther a Mephisto y lo proyecta contra el poste. Acciones dentro y fuera del cuadrilátero. Sale Atlantis. Los 4 gladiadores están fuera del cuadrilátero. Aquí los referees tienen que contar. Atención porque los puede sorprender la cuenta de los 20. Ahí están Rodolfo Ruiz y David Richard haciendo el conteo. Aquí permanece en la tarima Mephisto. Llega Atlantis con esa quebradora sobre Averno. Y la cuenta continúa, doctor. Correcto, y la gente está metida, señoras y señores, con los campeones del mundo. Hay una gran entrada que sigue ratificando el liderazgo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ve nada más que ingreso, que entrada, que recibimiento. Aquí tienen al maestro lagunero de los 4 gladiadores. Este es el auténtico Sabiendo. Se cobró, aquí está precisamente Blue Panther. Y va a enfrentar a Mephisto. Lo espera Atlantis con esa quebradora. Una toma bellísima esta, doctor. ¿Qué le parece? Una imagen vale más que 1000 palabras. ¡Enorme! Pásale, doctor. La toma. Ponle la mitad. Ah, yo pensé que el triunfo No, la toma. de los técnicos. No, la toma merece todos nuestros respetos. La verdad es que Todo a decidirse en esta tercera y definitiva. De pronóstico reservado. Lucha muy pareja esta. La guapa Edecán nos muestra sus encantos. Y también ese cartel donde dice tercera caída. Vámonos a las acciones. Aquí estamos en esta tercera, Leobardo Magadán. gracias, Miguel Linares, señoras y señores. Ver este acercamiento que hacen nuestros técnicos para que usted esté en el mejor lugar, el lugar de Televisa Deportes. Atlantis se lanza sobre ellos. Mephisto y Averno retroceden. La gente los asusa. Los empieza... ¿Los quema, Gadán? Los asusa, Te doctor. entendí, asusto. No. Los mueve para que vayan a la batalla. O dicho de otra forma, los angolotea. Efectivamente, doctor. Bien utilizado el lenguaje y las metáforas. Tercera caída, toda la carne al asador. Aquí está el maestro lagunero Blue Panther. Muy confiado y sobre todo muy enfocado en ganar esta lucha. Atlantis viene con la patada. La excelencia vuelve a mostrarse en el rombo de batalla. Maestro lagunero, doble equipo. Y viene con el pecho con pecho. Atlantis se queda solo contra Averno, doctor Alfonso Morales. Correctísimo, Leobardo. Vámonos, amables amigos, Averno. La nueva figura de la rudeza está derribando a este que es el hombre que es huésped distinguido de la Atlántida. Ahí está chocando. Deberá de tener la continuidad Atlantis porque enfrente tiene a un rival que viene con un ritmazo. Vea nada más, sacada de lado de Atlantis. Se está incorporando para hacer una maniobra extraordinaria, Miguel. 2 segundos antes de la tercera palmada, rompe el contacto en la lona. Averno estaba en problemas, lo había atrapado Atlantis, no fue suficiente. El grito de apoyo para Atlantis.
La patada seca, recia de Averno. Lo proyecta Atlantis por encima de la tercera. Observa el panorama. Atención, ahí está. Un tope suicida entre segunda y tercera de Atlantis. Ingresa al cuadrilátero Mephisto. Acciones en esta tercera caída. A enfrentar al maestro de la comarca lagunera, Blue Panther. Y claro, la gran mayoría con los técnicos. Sin embargo, quiso aplicar quebradora Mephisto. No venció el peso de Blue Panther. Intentó las espaldas planas. No es suficiente. Aquí vuelve el ataque Blue Panther. Observen ustedes. Ahí toque de espaldas. Reguilete ahí a ras de lona. Lo tiene con espaldas planas. Rana invertida. 2 segundos únicamente. David Richard ahí haciendo las indicaciones para Blue Panther. No alcanza a comprender que se haya zafado de ese toque de espaldas Mephisto. Impacto con la derecha. Ahí está Blue Panther. Cuando llega Averno ahí al rescate de su compañero. ¿Hacia dónde se va a inclinar la balanza, Leobardo? Es la pregunta que se agiganta en este escenario. Mephisto va sobre Atlantis. Lo recoge y lo lleva hacia el epicentro de la emoción. Ahora sí, los rudos se aprestan a un final de alarido. ¡Cuidado! ¡Vienen los dos volando! Por encima de la tercera, estos hombres otrora infernales, llegando hasta el alma de cada uno de los aficionados, doctor Alfonso Morales. Y ahí el dios Cronos está ejecutando. Está en el recorrido y ve nada más. Esta es la repetición. Con sabor a consejo. Están arribando este par de imberbes, de novatos intrépidos y suicidas. Pasándola mal, los campeones del mundo están subiendo a Atlantis, el hombre natural del municipio de Acatique. Mientras tanto, nuestro compañero ahí jugándose la vida. No, pero ¿sabes qué? Es la tercera vez que lo hace y le salió muy bien. Sí. La logística a cargo de Nivelardo. Ven nada más a ver, no ven nada más a Mephisto. Castigando a este que es Atlantis, y sobre la plataforma solamente hay una dupla abusiva. Los retadores aquí están tomando Atlantis. Lo proyectan de esta manera. Ahí queda en el centro del cuadrilátero y Averno y Mephisto. Aquí en la cuerda superior hacia el centro del cuadrilátero tienen a Atlantis con espaldas planas. Cuando llega Blue Panther ahí justo a tiempo. Parecía que lo lograban Averno y Mephisto. Sí se puede, dice el público. ¿Qué dice la gente? Muy bien, Miguel. Doble equipo. Atlantis en peligro. Una nube gris se planta sobre el cuadro de batalla. El trabajo es sobre Atlantis, que ya no se mueve, que está desmayado hasta de los brazos. Y ahí empieza nuevamente el viacrucis de estos gladiadores. Recuerden, hay que adelantar el reloj 1 hora, si no se nos va a hacer tarde. Saludos hasta Tampico, Tamaulipas. A Francisco Javier Case, sobrino de nuestro queridísimo compañero Enrique Burak, aficionado número 1 de la lucha libre. Y ve nada más, qué es lo que está pasando. Atlantis tiene que ir por él. Atlantis está cometiendo un grave error. Está dando la oportunidad de que se recupere el rudo, que estaba en malas condiciones, y ahí lo tiene sujetándose, haciendo contacto con las cuerdas. Doctor, pero no pasó nada. Hizo contacto con las cuerdas, es una violación a la regla 42, inciso C, que dice no manche. Ah, bueno. Y aquí está el tope suicida de Atlantis. Vuela también Panther. Buscando con toda la victoria. Ahí quedan los 4 gladiadores en la tarima de protección.
Y el conteo de los referees, Rodolfo Ruiz y Baby Richard. La cuenta fatídica de los 20. Aquí están precisamente los referees. Vamos a ver. Ya Atlantis parece que está recuperado. Toma algunos segundos. Y está retornando a este cuadrilátero. Lo hace también del otro lado Mephisto. Y bueno, pues aquí se van a encontrar en este cuadrilátero. Ahí tiene usted a Mephisto. El grito de apoyo de la afición para Atlantis. Golpes de antebrazo, están chocando los dos gladiadores. La condición física importantísima. Vuelven a golpearse con el antebrazo. Muy cansados ya Mephisto y Atlantis. Vamos a ver. Fuera del cuadrilátero Blue Panther. Parece que también se recupera. Momento que aprovecha ahora Mephisto. Lo tiene ahí en las cuerdas. El grito para Atlantis al lado contrario. Y aquí viene Atlantis, Lombardo. Preparando la Gori invertida. Atlantis la logra. Y Mephisto se queda quietecito. Vamos a ver si logra aplicarla en toda su extensión, porque ya se le está saliendo. Y viene con la contrallave, el contramovimiento, las posibilidades de ambos bandos. Y finalmente el referee Baby Richard está manifestando que solamente fueron 2 de rigor. Atlantis se molesta por esa situación. Él creía que ya habían contado las 3 de rigor. Sin embargo, no fue así. La gente empieza a apoyar nuevamente, a arropar a este técnico carismático. Sin embargo, el rudo se lanza. Mephisto va a estar en el tercer piso. Mephisto. Y ese mortal hacia adelante, bellísimo. Lástima que no pegó. Pensé que te ibas a ejecutar, lástima que seas ajena. Mientras tanto, Leobardo Fernández Magadán con el requinto de Chamil Linares. Vean nada más, amables amigos, en esta que es la tercera. Vaya castigo tiene que subir. Atlantis tiene que trabajar más. Hace una acción y voltea a ver al público y está perdiendo continuidad, que es muy importante. Si tú te la pasas perdonando, vas a perder. Lo tienen ahí, señoras y señores, toca la espalda y se zafa de manera providencial. En el pecado puede llevar la penitencia. Y bueno, pues aquí están Atlantis y Mephisto. Atención, le espera Atlantis con esta quebradora. Al estilo de Nick Bosiris, una más. Aquí está la Atlántida, pero interviene Mephisto. Vuelve a aplicar la Atlántida y llega a Averno ahí. Y se están llevando a Atlantis al toque de espaldas. 3 fuera. Y la palanca sobre Blue Panther. Y tenemos nuevos campeones universales de parejas. Se hizo la chica, doctor. Amables amigos, la juventud se impone de manera extraordinaria. Vinieron de atrás. Vinieron de forma por demás precisa y preciosa. Aquí Baby Richard y el Richardito Ruiz le están levantando la mano a los nuevos soberanos mundiales de parejas. ¿Quién nos recuerda, querido Miguel Linares y Rodríguez, a una de las grandes parejas de todos los tiempos? The wheel goes round and round, we keep it moving, and they don't slow down. The wheel goes round and round, we keep it moving. Round and round. The wheel goes round and round, keep it moving. Oh yeah. Keep it moving. Yeah. Keep it moving. The wheel goes round and round, round and round, goes round, round. Que ahí apareció. Aquí tienen ustedes a una de las grandes figuras de la lucha libre de todos los tiempos, el Maestro Cao. Efectivamente, doctor. Leonel Hernández, ¿no? Sí, así es. Cuando estamos aquí en la marcha de la repetición, observen ustedes las patadas ahí sobre Atlantis. Se lo llevaban al toque de espaldas mientras Averno
Aplicaba esta palanca al brazo del maestro de la comarca lagunera, Blue Panther. Terrible el castigo al brazo de Blue Panther, al brazo derecho. Toque de espaldas para Atlantis, 3 segundos fuera. Los retadores echándole ganas al asunto, mostrando conocimiento, siendo precisos en el ataque. Se convierten en nuevos campeones universales de parejas. Otro ángulo de la magia de la repetición. Observen ustedes. Ahí estaba la palanca al brazo de Averno sobre Blue Panther. Toque de espaldas para Atlantis. Hay nuevos campeones, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, y Rodrigo Mejía, rudísimo. Está contento, Magadán. Es un chavito que echaste a perder, Magadán. Rudísimo, de 5 estrellas, por lo tanto se ha convertido en un chico inteligente. Señoras y señores, amables amigos de la República Mexicana, llegamos al final. Llegamos al final, Leobardo Magadán. Efectivamente, doctor, no sin antes decirles que sean felices, que sonrían todo lo que puedan. Correcto, perfecto y maravilloso, Miguel Linares y Rodríguez. Un placer trabajar para ustedes y llevarles esto que es la mejor lucha libre del mundo. Producción y dirección general de Mauricio Medina de Televisa Deportes para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Asistencia estelarísima de Raúl Chapita Brown. Les recuerda Alfonso Morales que el próximo evento estelarísimo será cuando Super Negro 440 esté festejando 25 años de gladiador profesional. Y esto será el próximo 15 de abril, luchando con su hermano y luchando con Felino y Heavy Metal. Hasta pronto.